Estas 4 pruebas de confiabilidad se deben aplicar siempre de manera secuencial, es decir, comenzando de arriba hacia abajo en el mismo orden indicado, siendo las mismas capaces de abarcar diversos aspectos de evaluación del sistema, relacionados tanto con su funcionalidad, es decir, con el cumplimiento de los requerimientos establecidos, como con su capacidad de soportar el estrés, el cual consiste en la simulación de grandes cargas de trabajo, muchas veces de tipo concurrente, para observar de qué forma se comporta la aplicación ante situaciones de uso intenso, y su robustez para verificar su capacidad para recuperarse luego de una falla inesperada. Vean que en realidad estamos cubriendo la mayoría de los factores importantes para la evaluación de un sistema de software. Ahora bien, vamos a ir, vamos a decirlo así, viendo en cuanto a la aplicación de estas pruebas de confiabilidad en diferentes situaciones. En primer lugar, como pueden ver en este gráfico, vamos a verlas en cuanto a su entorno de ejecución. De acuerdo al avance del proyecto, dichas pruebas pueden ser ejecutadas tanto en entornos dinámicos como estáticos, aunque las pruebas unitarias son las únicas que se realizan en forma estática. ¿Por qué? Porque recuerden que en las pruebas unitarias estamos trabajando con componentes independientes, de los cuales muchas veces aún no tenemos el prototipo. Por lo tanto, se evalúan a través de análisis del código fuente, de los casos de uso, etcétera, antes de su construcción. Pero lo ideal es que puedan ser aplicadas de manera dinámica, es decir, construir un prototipo del módulo del elemento y hacer las pruebas de esa manera. Allí tenemos la simbología de ambos lados. La prueba dinámica, tenemos un hombrecito corriendo, que significa que el sistema está ejecutándose. En la otra prueba tenemos un niño durmiendo, que significa que el sistema no está en operación, es decir, que es una prueba de tipo estática. Repito, recuerden eso porque generalmente pregunto estas cosas en el examen. La única prueba que se realiza de estas de confiabilidad en un entorno estático es la unitaria. Las demás deben realizarse con el programa en funcionamiento, es decir, en forma dinámica. Recordemos también que nosotros estamos planteando nuestras fases del modelo RUC o de las 5 actividades fundamentales, donde por ejemplo para esta explicación vamos a hacerla con el modelo RUC, el cual ustedes saben que está directamente relacionado con esas 5 actividades fundamentales que ya hemos visto ampliamente. Este modelo tiene 4 fases: inicio, elaboración, construcción y transición, pudiendo ubicar las pruebas de confiabilidad dentro del modelo de trabajo de la siguiente forma. Fíjense que podemos ubicar las pruebas de tipo unitario nuevamente, tanto en la fase de construcción como en la fase de modelado. No las podemos ubicar en la fase de inicio, que sería la fase de comunicación y planeación. ¿Por qué? Porque necesitamos algo que evaluar, aunque sea un diagrama. Y todas están ubicadas en la fase de construcción, porque es donde realmente generamos ya los prototipos de trabajo. Y recuerden que habíamos dicho que tenían que probarse preferiblemente de manera dinámica. De allí que, de acuerdo con el avance del proyecto, las pruebas de confiabilidad son realizadas generalmente a partir de la fase de construcción, ya que requieren de el uso de prototipos. Aunque, como ya les dije, en el caso de las pruebas unitarias, podrían ser iniciadas
en la fase de elaboración, en la fase de modelado, mediante el análisis de diagramas y otros elementos estáticos que formen parte de la documentación del sistema. Esto nos lleva a pensar en el enfoque aplicado para la realización de las pruebas. Fíjense que tenemos dos enfoques específicos. Tenemos lo que es el enfoque del usuario, que está orientado a pruebas de caja negra, debido a su nivel mayor de abstracción, ya que estas pruebas permiten ocultar los detalles de cómo se hacen las cosas al usuario, limitándonos a solicitarle las entradas y presentarle las salidas correspondientes. Es decir, el usuario únicamente va a manipular, va a recibir información de lo que serían los elementos externos del desarrollo de la aplicación. En el caso del enfoque del desarrollador, estamos hablando de una metodología de caja blanca, que es aquella donde se tiene acceso total a los detalles internos de los procesos. Por lo tanto, están atribuidas al desarrollador, quien es capaz de conocer el funcionamiento del sistema en detalle y de poder manipular el código fuente para realizar las mejoras y correcciones pertinentes. Es decir, es de tipo interno. Entonces, desde este enfoque de diseño, tendríamos que clasificar nuestras 4 pruebas de la siguiente manera. Tenemos que las pruebas unitarias están orientadas o enfocadas a lo que es el desarrollador, porque como es de lógica, ellas requieren de conocimiento acerca de la estructura interna del elemento que estamos evaluando, es decir, requieren ser realizadas en forma de caja blanca. Las pruebas de integración también son enfocadas a lo que es el desarrollador. Las pruebas del sistema están enfocadas a un punto de vista de lo que es el cliente, pero son realizadas tanto por el desarrollador como por el cliente. Ya de esto hablaremos un poco más adelante. Y las pruebas de aceptación son pruebas meramente orientadas o enfocadas hacia el cliente, es decir, son pruebas de caja negra. Entonces, las dos últimas, repito, son de caja negra y las dos primeras son de caja blanca. En la primera, en la segunda, en la tercera, a pesar de que es de caja negra esencialmente, al ser realizada por el desarrollador, este puede tener acceso a lo que es el código y elementos internos de ese módulo evaluado. Luego de aquí tendríamos que verlas desde el punto de vista de la documentación que generan. Fíjense que aquí lo tenemos de manera bastante sencilla. No podemos olvidarnos de este aspecto tan importante en lo que es las pruebas. Hay algunas de ellas que son realizadas por el desarrollador, las cuales son de tipo formal. Es decir, se va a procurar en todo momento su registro detallado. Mientras que las que son realizadas por el usuario son predominantemente informales. Nosotros no podemos exigirle al usuario, debido a su nivel de conocimiento de informática y su nivel de capacidad, etcétera, que nos haga todo un reporte detallado de alguna prueba que tenga que realizar. Nosotros le pedimos al menos que nos presente la información mínima necesaria. También podemos pensar en lo que serían pruebas realizadas por tester especializados, los cuales se consideran de tipo formal, cuya documentación
va a ser probablemente tan completa o más que la que presenta el desarrollador. Esto nos hace pensar en los actores presentes en los actores presentes en el proceso de pruebas. Tenemos por una parte algunos actores de tipo interno. Fíjense que estaría en ese caso el desarrollador y los usuarios. Allí tenemos también elementos de tipo externo, que serían los testers y los auditores. Fíjense que si nos guiamos primeramente por la parte de arriba, el desarrollador busca que las pruebas den correcto, es decir, busca demostrar que el sistema funciona correctamente. Y el cliente, su motivación principal es buscar demostrar que el sistema tiene alguna falla y que puede ser mejorado. Esto puede llevar a conflictos entre estos elementos, por lo que a veces en proyectos grandes se hace necesaria la existencia de una entidad mediadora o de control de calidad entre estos dos grupos que participan en las pruebas, para evitar que, digámoslo así, si cada uno tiene un voto, siempre van a estar en empate de que no va a haber un cierre de ese periodo de pruebas. Pero ese mediador es el que se encarga de finiquitar el proceso. Los testers, ya dijimos que estos son elementos que se contratan específicamente, tienen ya ciertas capacidades y conocimientos específicos en las metodologías de prueba. Y los auditores son personas que están encargadas de verificar el sistema completo para comprobar su funcionamiento. En este caso no es solamente el software en sí, sino es la adecuación del software con respecto a lo que es la empresa y a las normas y regulaciones vigentes a nivel externo. Ahora que hemos analizado las pruebas de confiabilidad, sí, pues de seguridad, ¿cómo se llama? De desempeño, de lo que ustedes la quieran decir, porque no es nada más por cuestiones de seguridad. Ahí tienen que verificar, por ejemplo, ese auditor, que el sistema cumpla con las normativas del SUNAT, si lleva algún cálculo de impuestos, de lo que sea. Tiene que verificar que el sistema cumpla con cuestiones medioambientales, si está involucrado algún proceso industrial, etcétera. Simplemente lo que hace es verificar el cumplimiento de las normas establecidas vigentes en el entorno. Bueno, como decía, ahora que hemos analizado las pruebas de confiabilidad de manera global, es decir, generalizada, podemos proceder a ahondar en los detalles particulares de cada una de ellas de manera específica en este momento.